una vez más a este espacio Mundo Cristiano. Bienvenidas sean todas ustedes, hembras, varones, donde quiera que nos vean. Este es su espacio Mundo Cristiano versión TV. Que la paz y la misericordia de Dios sea siempre con cada uno de vosotras. Este es su espacio Mundo Cristiano Las Mujeres. Qué agradecida estamos de verdad de esta nueva oportunidad para poder estar hablando de su palabra. En esta ocasión estamos en el mes de febrero. Sí, yo sé que ya usted lo sabe. Pero las mujeres estamos en nuestra primera entrega o nuestra segunda entrega de TV en el mes de febrero de Mundo Cristiano, las mujeres. Ahora sí. Qué privilegio hablar de la santidad y de lo que es estar apartados para Dios y este tema súper interesante en este mes de febrero. Pero antes quiero recordarles que este espacio es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la calle Espaillat, número 86, en esta hermosa ciudad de La Romana, República Dominicana, en el Caribe. Y más que agradecidos de Dios de que usted nos esté sintonizando, puede venir en cualquier momento a acompañarnos a nuestros cultos presenciales, adjunto de nuestro pastor Alvin Carrasco. En esta ocasión estoy sola, estoy con mi queridísima y amada Joana Ulises. Joana, ¿cómo estás? Aquí estamos, agradecidos del Señor por la oportunidad que nos brinda de estar en esta sección. Yo creo que ya es oficial, ya estoy en la sección de las mujeres y para mí es grato poder hablarle a hermanas en la fe, a personas, a hermanas a amigas que no conocen aún del Señor, hablarle directamente a ustedes a través de la palabra y ver cuán hermoso es que Dios nos tenía en cuenta para este tiempo y enseñarnos cómo nosotras como mujeres debemos de vivir de acuerdo a su palabra, reflejando a Cristo y a todo nuestro en todo nuestro entorno. Sí, resulta que en la entrega anterior, dígase en la semana pasada, estuvieron hablando con relación a la definición de la santidad y un desglose precioso de nuestro texto sede, que es en Primera de Juan capítulo 1, en los versos del 12 al 20, 22 por ahí en adelante, o al 13 al 22. Y Primera de Juan. En Primera de Pedro. Primera de Pedro, ahí este es nuestro texto sede. Y nuestro hermano Arturo estuvo hablando detenidamente cada verso y yo le invito a que usted lo sintonice, Mundo Cristiano IDP en YouTube. ¿Por qué? Porque de ahí es que sale todo lo que nosotras hemos estado hablando en la versión radio y usted va a entender mejor de lo que vamos a tratar en el tema en el día de hoy con relación a lo que es apartadas para Dios, que es el tema que vamos a estar tratando. Sí. Apartadas para Dios. ¿Por qué apartadas para Dios? Es que eso de apartadas viene de lo que es la definición de lo que es la santidad. Vamos a hablar un poquito con relación a la definición de la santidad, porque si usted nos sigue como Mundo Cristiano, se va a dar cuenta que ya hemos definido esto. Si es tu primera vez, nosotras entonces, para tener un contexto, vamos a definir lo que es la palabra santidad. Bueno, y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de algo apartado, separado, guardado, algo limpio que no contiene manchas. Y cuando hablamos de esto, es uno de los principales atributos de Dios. Y cuando hablamos de atributos, es como la característica, ¿quién es en esencia Dios? Es Dios, un Dios santo. Tiene otros atributos, otras características. Y me gusta mucho porque aquí en nuestro guión nos lo marca y nos dice atributo transferible. Sí. Y cuando hablamos de que es un atributo transferible, es que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos de manifestar esa característica o ese atributo que viene directamente del Padre. Y hay atributos que no son transferibles como su inmutabilidad, su que está en todos lugares, omnipresencia, omnisciencia. Entonces, estos de santidad específicamente es uno transferible, que es una ordenanza que está en la palabra de Dios. Así que es. Nos llama a nosotras a ser santas. Déjame decirte una cosa, Joana, que encontré buscando aquí unas cuantas informaciones, que hay algunas creencias o algunas ideologías que dicen que no es transferible. Y me quedé como que, ¿y cómo? O sea, ¿y qué hacemos con Primera de Pedro? Ahí nos dice de algo
como un mandato inclusive. Exacto. No es que sí es transferible, no es que nos manda a ser santos. Y yo me quedé como que de verdad que en este mundo tú puedes ver, te puedes dar cuenta de que así sutilmente, con la misma palabra, te distorsiona una cosa tan clara para que tú entiendas que no. Cuando hablamos de atributos transferibles o comunicables, que me encanta eso de verdad, óyeme, de verdad, yo dije, wow, hay muchos de los cuales nosotros tenemos el privilegio de que nuestro santo y divino Dios quiera que nosotros seamos también. Y como decíamos, habla de la fidelidad, habla del amor, de su misericordia, de su justicia. Óyeme, y les invito a que vaya a uno de nuestros programas que se habló bastante de esos atributos, de los atributos comunicables, de los no comunicables, de los transferibles o no, que es lo mismo, para que usted entonces se ilustre. Pero en esos momentos, cuando hablamos de la santidad, antes de la teología sistemática, nosotros solemos hablar de los atributos incomunicables de Dios como inmutabilidad y trascendencia, y también de los atributos comunicables. Los atributos incomunicables le pertenecen únicamente a Él, como decía Joana, únicamente le pertenecen a Dios. Y por otro lado, como hablamos de esos atributos comunicables, no queremos decir que Él nos va a traspasar ese atributo y que nosotros tenemos que hacerlo ser perfecto como Él es, sino que Él quiere que nosotros vayamos experimentando en nuestra vida cristiana, poco a poco, de esos atributos. Y hemos dicho también anteriormente, pero queremos refrescar que la santidad es posicional. Él viene, pan, tú eres santa. Exacto. Cuando vienes y te entregas a los pies del Señor, ya tú eres apartada para Él. Y luego viene el proceso de la santificación que nos va moldeando, nos va haciendo parecer más a nuestro Dios. Wow, eso me encanta de verdad. Y cada vez que lo pienso y lo medito, digo, qué privilegio y merecido nosotras tenemos. Así es. Y como usted se refería, eso es una santificación total o parcial. Sí. Cuando hablamos de esa santificación total, es que en Cristo, su sacrificio, para que el Señor pueda verla a usted, amada hermana, en la fe, Él tiene que, Dios lo ve a través de su Hijo Jesús. Él lo ve por ese sacrificio, Él dice, oh, ella es mi santa, por así decirlo, ella es santa, pero en Cristo. Entonces, esa santificación parcial es la que continuamente, en esas dificultades, en esas vivencias, es que se va transformando y vamos siendo más santas, siendo más santificadas, pareciéndonos más a Cristo, imitando a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Me gusta esta definición, como dice, que como seres creyentes en Dios, esta santificación es algo, es en un sentido que nos va apartando de lo que es la maldad, el pecado, nos va apartando de la corrupción y nos va limpiando poco a poco. Y también más adelante vamos a ir viendo por qué habla de corrupción, de maldad. Si ya fuimos apartados, ya soy cristiana, ya yo soy su hija, ¿por qué tú me estás hablando de eso? Y es que poco a poco entonces vamos a seguir tratando con relación a la santidad. ¿Por qué tenemos que estar tranquilas en el sentido de que no es un asunto que depende de nosotros, que tenemos que estar disfrutando todo esto? Y la Biblia está llena de citas que nos hablan de ser santo, de la santificación. Podemos mencionar algunas en 2 de Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Completar, o sea, estamos a un nivel y poco a poco Él, mediante su Espíritu Santo, lo vamos completando. Y eso es un punto importante, que es algo progresivo, no es algo que va a ser causado directamente por nosotras, sino es una actitud de constancia, de disposición de nuestro corazón a hacer y crecer en santidad.
como mencionaba Wendy, Cristo nos santifica, pero ahora la parte de nosotros es que nosotros intencionalmente queramos crecer en la santidad de Dios. Provocarlo en nuestra vida. Siendo constante, estudiando la palabra, viendo cómo yo me estaba conduciendo, cómo debo de parecerme más a Cristo. Y la idea más cercana de parecernos más a Cristo es leyendo su palabra. No es una idea que podemos arrastrar de yo creo y entiendo que Jesús haría tal cosa. No, la palabra nos muestra cómo Él se conduciría en cualquier situación. Me encanta cómo Él también habla a los jóvenes, como le dicen en Salmo 119:9, cómo puede el joven llevar una vida íntegra, cómo puede el joven llevar una vida apartada. ¿De qué manera? Viviendo conforme a su palabra. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestra propia obra, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Uf, eso está profundo. Eso está profundo. Examíname, dice el Salmo 139. Esa parte a veces suele ser un poco un arma de doble filo. Cuando tú le dices al Señor, examíname, cuando tú llegas a ese punto de tú querer que Él te examine, es porque ya has entendido. Te voy a dar Santidad 101. Has entendido que hay algo dentro de ti, hay alguna posibilidad dentro de ti y de mí, dentro de nosotras, que necesita ser examinada y restaurada. Dice aquí, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba, y sondea mis pensamientos. Corazón, pensamiento. Sondéalo, ponlo a prueba. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Es que la palabra, ¿por qué está hablando aquí el salmista en ese sentido? Porque él entiende, se dio cuenta de que en su corazón había maldad. Y óyeme, te voy a dejar que tú digas algo ahí, porque es que hay algo que estuve analizando con relación a los pensamientos, al corazón, a la maldad que hay y los sueños también que uno suele tener. Yo dije, ok. Los sueños son pecaminosos y hay que de una vez espantarse. Señor, he pecado, necesito tu arrepentimiento, necesito que me perdones. Y como hablabas de esa cita de Salmos, de la condición de David, que él había reconocido que estaba mal, su alma estaba afligida, hasta su cuerpo físico se estaba viendo afectado por la condición de pecado que estaba viviendo. Sí. Y él estaba en una disposición de que el Señor le concediera ese arrepentimiento. Y cuando él estaba tan seguro, dijo, ya escudriña mi corazón. Porque de verdad me he sentido tan contrictado, tan entristecido por el pecado que he cometido, que yo necesito que tú evalúes mi corazón y mis pensamientos para yo poder parecer que soy hijo tuyo, que tú me has escogido. Eso es como una oración, yo creo, y siempre lo he dicho, una de mis oraciones favoritas es la de David, Salmo 51, el Salmo 36, que él fue como tan honesto de la condición. Sí. Hablamos de David, pero como nosotras somos mujeres, hemos llegado a un punto que sabemos que el pecado nos ha atrapado, que debemos de ir delante del Señor y decirle, examíname, sí, porque yo quiero ser santa, pero examina mis pensamientos y confróntame. Sí, y déjame decirte que él llegó ahí, hubo... En su vida hubieron muchas situaciones en las cuales él se envolvió, que se desenfocó totalmente, sí, y tuvo que venir la palabra de Dios por medio del profeta y como que despertarlo. Y ahí fue que él, fue un choque tremendo. Y sí, hablamos de David porque este es el caso que ahora mismo nosotros estamos tratando. Pero si tú cambias el nombre y te pones tú, me pongo yo, estamos en la misma situación. Y el llamado es a una vida santa. Y podemos entonces tocar el texto sede para que nosotras entonces estemos más orientadas al paso que nosotras queremos dar para entonces entrar en lo que nos separa de Dios. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios y de su naturaleza? Si quieres, lo puedes leer. Primera de Pedro, capítulo 1, sus versículos 13. Vamos a leer desde el 13 hasta el 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Me gusta mucho cómo Pedro nos dice, nos alienta, primeramente que nosotros tenemos que ceñir vuestros lomos, estar atentos y en el camino entonces pensar y en esa benevolencia que nos traerá, ese gozo que nos traerá cuando nosotros en Jesucristo entendamos lo que Él hizo por nosotros. Y cuando hablamos de santidad y decíamos anteriormente que lo que pensamos es en blanco, en tranquilidad, todo limpio, todo sin ningún movimiento y todo esto, sí, estás en lo correcto. Pero para llegar a ese punto tenemos que pasar de un estado a otro. Y me encanta mucho que entendamos que esto es serio y que Dios es santo, 3 veces santo. Que se especifica mucho y se habla mucho y se enfatiza de la santidad de Dios. ¿Por qué? Una vez que tú te das cuenta de que algo necesita un cuidado especial, porque si no le das ese cuidado especial puede perder su valor, puede puede no ser efectivo, simplemente puede que no funcione como debe funcionar. Si hablamos de un aparato, por ejemplo, si tú no le das el mantenimiento que tienes que darle, eventualmente ya no lo vas a tener. Pues si tú lo quieres, te es útil para tu vida diaria, tú lo vas a cuidar. Entonces, si tú conoces el valor de lo que tienes, si conoces a Dios y su santidad y ese atributo tan importante, entonces vas a entender, o vamos todas a entender, que cada vez que nosotras pasamos por un proceso es para parecernos más a Él. Y que hay algo que nos separa de Dios y que este algo es lo que nosotras tenemos, por lo cual nosotras tenemos que ir luchando y batallando. Algo que mencionabas y decías que debemos de entender la santidad y cuán importante es la santidad, y analizaba y decía, es que lo principal que usted y yo debemos entender es que hemos sido salvadas. Cuando usted ha entendido el punto y el nivel de que usted ha sido salvada, esa condición que vamos a mencionar ahora en adelante, que usted ha sido salvada, usted va a entender y va a ser movida a la santidad, porque usted va a entender cuál era su condición, cuál era la consecuencia de esa condición, el regalo por gracia que ha recibido, que es la salvación. Eso va a dar como resultado querer, anhelar, vivir separadas, vivir apartadas, vivir en santidad. En Isaías 59, capítulo 59, versículo 2 nos dice: pero vuestras inquietudes han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros, para no escucharlo. O sea, hay 2 posiciones que tenemos que estar claras. Primero, la santidad de Dios, y luego nuestro pecado, lo que nos separa, cómo estamos nosotras, cuál es nuestro estado, para entonces poder estrechar ese espacio que nos separa o acercarnos más a nuestro Dios. En Jeremías 6:8 nos dice: sé precavida, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aleje de ti, no sea que yo te convierta en desolación, en tierra despoblada. En Ezequiel 14:5 dice: al fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. ¿Qué hay en común en toda esta cita que hablamos? Pecado. Todo lo que ocupa el lugar de Dios, o queramos nosotros ocupar el lugar de Dios, es pecado. Entonces, estos conceptos que nosotras traemos aquí, lo que nos trae a colación es la separación. Entonces, la pregunta es: ¿qué nos separa de Dios y de su naturaleza santa? Ese pecado que está en nosotras y que nosotras tenemos que trabajar para cada vez más, cometerlo cada vez menos, sería, y cada vez más reconocer que estamos haciéndolo mal para no seguirlo haciendo. Entonces, ahorita estábamos hablando con relación a los sueños. Me toqué con ese artículo que me quedé, yo creo que invertí un poquito más de tiempo en él, porque me sorprendió de veras, en serio, y contestó una de mis preguntas que yo tenía, y era que ¿por qué una persona que no tiene la intención, por ejemplo, de matar, se sueña
asesinando a alguien. ¿Por qué una persona que no tiene la intención de, o por ejemplo, hay algo que sí me identifiqué bastante, que me sucedía mucho, y era el temor de salir en el público desnuda, sin ropa, así como que, y que todo el mundo me viera, y entonces esa vergüenza. Y pensando en todos esos sueños raros y todas esas actividades, la pregunta que se hacía el artículo a su alrededor era, ¿qué hacías antes de acostarte? Eso influye mucho. No, definitivamente me contestó todas mis preguntas, porque de verdad yo me ponía a pensar en eso, en cada una de las situaciones que yo estaba haciendo. Y uno diría, yo no estaba pecando, pero ¿estabas en intimidad con Dios? ¿O estabas viendo una serie que te incitaba, que estaban todo el mundo matándose uno con el otro? ¿O estaban presentando imágenes que no tenías que estar viendo? ¿O estabas dejándote influenciar por algún texto, alguna novela, algún libro, algo que no era la palabra de Dios? Y créeme que cada vez que yo estaba estudiando un artículo, o que yo estaba leyendo las escrituras, o estaba aprendiéndome una canción, o estaba viendo el repertorio de un artista cristiano, mis sueños eran completamente diferentes. Entonces, está bien, lo que tú sueñas no es que tú eres un asesino porque te soñaste matando a uno. Está bien, eso no. Pero si constantemente tus sueños, tus pensamientos se tornan a ese tenor, es porque entonces algo no estamos haciendo bien antes de la hora de dormirnos. Sabes que con relación a eso y el tema de la santidad que le había mencionado, que lo había tratado anteriormente y es un tema que me gusta, me apasiona mucho. Con relación a los sueños, leí en la palabra en Salmos 16 que dice, versículo 7 dice, bendeciré a Jehová quien me aconseja. Aún en las noches me enseña a mi conciencia. A Jehová he puesto delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. Esta cita siempre yo la he puesto como en mis pensamientos. Aún en las noches, cuando estoy acostada, Él habla a mi conciencia, porque va a depender qué yo estoy consumiendo en mi vida. Exacto. Estoy dándole el lugar y siempre la palabra de Dios apunta a renueva tu mente. No te conformes. Exacto. Trabaja en tu mente. Ustedes tenían la mente oscurecida, pero ahora pertenecen a la luz. O sea, todo viene a la claridad de la palabra de Dios a medida que la leemos. Y por eso vamos a ver cuán santas somos aún en las noches, que nuestra conciencia puede ser reprendida por medio de la palabra. Claro, y no es que no veamos un programa en específico y todo eso, pero que nuestro centro, señores, realmente... no me acuerdo la última vez que tuve tiempo para sentarme a ver un programa secular, un documental antes yo veía muchos Animal Planets y todas esas cosas. No me acuerdo, porque dormir y acostarme pensando en los temas que hay que tratar, en los temas de la escuela bíblica, en los temas de los estudios bíblicos, en los temas que tengo que tratar con mis hijos. O sea, no hay tiempo. No hay tiempo, pero si tú sí tienes el tiempo. A las solteras, disfrutemos esta etapa. Disfrutemos esta etapa, seamos santas, pero aprovechemos el tiempo. Sí, bueno, realmente es lo que iba a decir. Si tienes el tiempo y lo haces, perfecto, pero que tu última actividad sea una actividad íntima con Dios, sea una canción, un momento de alabanzas. Te lo puedes poner en tus audífonos, en tus inalámbricos, no hay problema con eso, pero que eso sea lo último que tú escuches, que tú leas un trozo escritural, que tú escuches un mensaje o una serie, que tú continúes una serie. Tú puedes proponerte eso, me gusta esa parte. Que una hora antes de acostarte, media hora, como sea, que esa hora específica tú la tomes para tú escuchar una serie particular. Puede ser una serie corta, de 3 entregas o 4. Y aunque no la escuches completa, que cuando tú te despiertes diga, ay, me quedé en tal sitio, o diga, ay, déjame repetir este pedacito que como que me quedé dormida. Créanme que esos pensamientos no van a ser igual. ¿Por qué?
también me sorprendió mucho y vamos a pasar, no se preocupe que nosotros no vamos a quedar aquí mucho rato, pero eso tiene mucho que ver con lo que es la santidad, porque nuestros pensamientos a veces flotan y uno los deja flotar y eso no es bueno, porque entonces uno va acuñando en su corazón ideas y cosas que no tienen nada que ver con nuestro Dios, que es 3 veces santo y que todo lo que nosotras hagamos necesita estar alrededor de Él y todo lo que a Él le agrada. Entonces, a Él no le va a agradar que cada vez todo el tiempo estemos soñando las mismas cosas o la misma línea de cosas malas que no son buenas, son pecaminosas. Y yo realmente me asusto cada vez que yo, ay, pero ¿qué era lo que yo estaba pensando? ¿Qué era lo que yo estaba soñando? Entonces digo, no, tengo que revisarme. Y es como David dijo, examíname, oh Dios, mira mi corazón, mira mi mente, ¿cuál es la línea? ¿Por dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces ahí él te va a decir cómo debemos enderezarlo, cómo lo debemos de hacer. Así es. Vamos a pasar a una parte muy importante que es una pregunta. ¿Por qué insistimos en pecar? ¿Por qué caemos ahí una y otra vez? ¿Qué es lo que está pasando? Pero quédese ahí, no se mueva, no se mueva, no se mueva, que nosotras vamos a regresar en un momentito y vamos a entregarles unos consejos comerciales. Así que regresamos en breve. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenia Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Ya me va a ir para la notificación.
Gracias por estar todavía ahí con nosotros en esos espacios Mundo Cristiano. Usted que acaba de sintonizar, bienvenidos y bienvenidas a Mundo Cristiano, el espacio de las mujeres. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez Tepeguero junto con Joana Ulises está por acá y continuamos con este tema de la santidad y con el subtema apartadas para Dios. ¿Apartada de dónde? Apartada del mundo. Del pecado. Apartada de todo lo que representa el pecado, del mundo pecaminoso. Así es. Para seguir los pasos del Señor y parecernos a Él cada día más. Estuvimos tratando con relación a lo que es la definición del atributo de Dios, esa santidad como uno de los atributos transferibles o comunicables. Estuvimos tratando también con relación a lo que es el ser santo, como dice el Primera de Pedro, que es nuestro texto sede. Correcto, dije bien, Primera de Pedro. Sí. No, mis amados, ustedes saben que esta edad nosotras como que pasamos. Y nos preguntamos también, ¿qué nos separa de Dios? Y esa naturaleza santa, ¿qué es lo que nos separa? Y contestamos la pregunta, ¿qué es el pecado? El mismo pecado. Luego entonces pasamos a ¿por qué insistimos en pecar? ¿Por qué caemos otra vez, una y otra vez, Joana? Esa es nuestra condición, nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza caída que tenemos desde el Génesis, que hemos heredado. El pecado siempre está en nosotros, siempre está en nuestro pensamiento. La palabra de Dios no se equivoca cuando dice que de nuestro propio deseo nosotros cometemos el pecado. Es lo que nos insta a hacer lo malo, lo que no le agrada al Señor. Y constantemente estamos en esa lucha, porque estamos en esta carne y estamos luchando, insistimos a veces en pecar. Y yo podría decir personalmente que eso depende mucho de cuán cercanos estemos a la palabra del Señor. ¿Qué nos está dominando? Sí, porque que pecado no es solamente tú di que hacer lo malo. No. Pecado es no hacer la voluntad de Dios. Exactamente. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque hay gente que dice, pero yo no soy malo, yo no mato a nadie. No, pero cumples con las palabras de Dios. Pero ¿cómo la vas a cumplir si ni siquiera la conoces? Exactamente. Entonces, ya de por sí, ya partiendo de ahí, estamos pecando. Porque no estamos cumpliendo con los mandatos establecidos por Dios. Y a veces nos podemos excusar de que yo hago las cosas bien, yo ayudo a los demás. El pecado también va internamente de cuando hacemos las cosas para nuestro deleite y no para el Señor. A eso también se le llama pecado. Entonces, partiendo de ahí, en que insistimos en pecar, hay algo que tenemos que reconocer. Y es que si insistimos pecando, el pecado... eso está en contra de los preceptos de Dios y nos separa de Dios y merece un castigo. Totalmente. Y nosotros necesitamos entender que esto es una heredad, pero que ya hay alguien que vino y cumplió, y para que nosotros podamos caer bajo esa gracia y podamos ser protegidos, salvaguardados, tenemos que aceptar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, dígase arrepentimiento, porque te digo, sí, yo lo acepto, sí. Él murió en la cruz del Calvario, yo estoy segura de eso, sí. Y entonces, ¿qué sigue? Aceptarlo en nuestro corazón, arrepentirnos, reconocer de que lo necesito, porque soy pecadora. Y lo reconozco, me arrepiento, entonces ahí empieza lo que es el proceso de la santificación, la separación poco a poco de lo que es el mundo, el pecado, todo eso que vivimos en nuestra naturaleza pecaminosa, obedecer los preceptos de Dios, y eso lo vamos a reconocer y a entender o a saber mediante la palabra. Nosotros estamos hablando con relación a la santidad, pero cuando hablamos de estar en esa condición de pecado, esa imagen caída, recordemos que en el Génesis dice la palabra de Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Cuando entra el pecado, esa imagen es quebrantada, es quebrada. Entonces, por el sacrificio de su Hijo, nosotros estamos con la intención de volver a restablecer esa imagen. Y a veces nada más hablamos sobre la santidad. Pero ocurren tantas cosas cuando nosotros creemos el Evangelio, como mencionaba nuestra hermana Wendy, cuando creemos en ese sacrificio que Él hizo, no solamente la santidad, sino la justificación, la regeneración. Es como que nos restablece a ser
hijos de Dios. Sí. Que no solamente la santidad sería tal vez el resultado de todo ese completo que el Señor hace en nuestras vidas por esa condición de pecado. Y sí, aún aceptemos al Señor, aún creamos en el Evangelio, vamos a pecar. La única diferencia es que como mujeres santas, llamadas a la santidad, sabemos y entendemos que tenemos que ir delante del Padre con total arrepentimiento, buscar ese perdón de esa acción que hemos cometido, de ese sueño que hemos tenido, de ese pensamiento que nos ha pasado. Tenemos ese camino abierto al Padre, a que Él nos perdone por lo que hemos cometido. Nuestra naturaleza de pecado es heredada de Adán, Romanos 5:12 y 1 Corintios 15, 21 al 22 nos lo dice claramente. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo a su propia imagen y sin pecado. Sin embargo, tenía la capacidad de tomar sus propias decisiones y decidieron desobedecer a Dios. Así es. Génesis 3, ahí fue que empezó nuestro calvario, señores. Al desobedecer a Dios, pecaron y se volvieron pecaminosos por naturaleza. Sus hijos heredaron esa naturaleza pecaminosa, los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, donde llego yo. Y usted también. Así que no te crea. Para eso no se vaya a preguntar, ¿y qué yo hice? Yo no he hecho nada. Este es nuestro inicio. Así es, por herencia, sí. Por tanto, toda la humanidad hereda esa naturaleza pecaminosa o nacemos pecadores. En Romanos 5:2 explica, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Pero después vino Jesús. Lo mejor. La buena noticia. La buena noticia. Porque sí, a ella le gusta mucho eso de la mala noticia y la buena noticia. Véanlo en los programas, que ella, por ahí ella anda con eso de la buena noticia y la mala noticia. Pero la buena noticia está, ¿cómo se dice? Montada sobre lo que es la mala noticia que le acabamos de dar, de que todos somos pecadores y nuestra naturaleza. Y usted dice, pero yo no tuve la culpa de eso. Estábamos muertos. O sea, peor. Lo puso peor la sierva. Así que estábamos muertos. Y que no fue ella la Biblia que lo dice realmente. Sí. Nuestra naturaleza de pecado es parte de nosotros desde nacimiento. Nacemos en pecado, incluso antes de que seamos conscientes del pecado. Incluye a nuestro cuerpo en nuestras acciones. Antes de que seamos conscientes. Por eso es que yo no entiendo cómo hay gente que dice, yo no he hecho nada. Ya de por sí ya empezó mal. Porque hay que reconocer que sí, nuestros pensamientos no están puros como nosotros quisiéramos que fueran. Y ahí es que empiezan las situaciones en nuestras vidas, con el pensamiento. Imagínese si usted ya sabiendo de que, desde que hablan de pecado, de una vez el pensamiento suyo, lo que es... Dios nos puso a nosotras lo que es una conciencia, y ella de una vez nos dispara y etiqueta y que, ay, pero mira, hoy, hace 10 minutos yo hice esto y aquello. Y ya con eso ya me gusta mucho cómo nosotras podemos entender esto, y es que definitivamente nosotros nunca vamos a llegar al estándar de nuestro Dios. No vamos a llegar a ese estándar. Así que hasta que nosotros no lleguemos ahí, vamos a seguir estando debajo. Vamos a tener que seguir pidiendo misericordia y viviendo bajo su gracia y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, una vez que entendamos esto, ya, si usted lo entiende, entonces va a ir en pro o en pos de lo que es la palabra de Dios y ser mejor cada vez. Y es que hay que entender también esa disposición de cuán santo es Dios, cuán pecaminosa soy, cuán dependiente tengo que ser de Dios. Exactamente. Porque usted se imagina, ya yo no soy pecadora, no cometo pecado, no necesito de Dios. Tal vez podemos llegar a ese punto, pero cuando vemos ese carácter, ese atributo santo de Dios, ver mi condición de persona pecadora, de mujer pecadora, y decir, no, yo necesito esa santidad de Dios. Yo necesito permanecer aquí y depender de Dios. ¿Cómo era eso posible? Y resulta que es que a veces nosotros hacemos las cosas y es porque queremos algún tipo de promoción o algún tipo de reconocimiento, sí, y no es porque realmente queremos hacerlo, porque el orgullo, señores, el orgullo es algo terrible. Señor, también hay programas del orgullo por ahí. Wendy lo va a recordar todo. Sí, es que hemos hablado de todo eso. Uno de los pecados más silentes, porque nos engaña totalmente. Nos hace creer, lo estás haciendo muy bien, pero no le estás dando la gloria a Dios. Sí, yo lo hice bien por mis capacidades, por los méritos que yo puedo lograr, por lo que tal vez yo he estudiado. Pero algo que nos muestra la santidad, que nos apunta a Cristo, es que todo es para la gloria de Dios.
No Eso para es mis así. méritos, no para mí, sino para la gloria de Dios. Y eso es donde entra el orgullo y ese pecado silente que tal vez no se ve, pero está aquí internamente. Oye, como Pablo le escribió a los Efesios cuando habla con relación al estado de la humanidad sin Cristo. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones, como Ve, decías. Lo dice la Biblia. Por eso te dije, no fuiste tú, fue la Biblia. Dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Así Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Señores, Pablo, no era fácil. No. Mira cómo está diciendo, ustedes seguían conforme a los poderes al Ustedes diablo. dejaron dominar. Era prácticamente lo que decía. Así mismo, según esos, ejerce el poder en los que viven en desobediencia. El que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Y él nos excluye. No. Pablo está claro y consciente y él no se excluía. Vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Él concluye ahí en Efesios 2, del 1 al 3, diciendo, éramos objetos de la ira de Dios. Ahora, cuando él dice éramos objetos, ¿qué quiere decir? Ya ustedes no lo Alguien vino, hay esperanza. Hay esperanza, gloria a Dios. Me gusta eso, de verdad. Jesucristo ha vencido el pecado. Jesús era completamente humano y completamente Dios. No era de que 50-50, no era 100-100. Exactamente, no lo quieran dividir. Era 100. Al parecer, la naturaleza pecaminosa se transmite de generación en generación a través del Padre. Por lo tanto, el nacimiento virginal significa que Jesús no recibió una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, Él sí pudo pagar ese precio que usted y yo no podemos pagar. Porque por naturaleza Él no recibió esa transferencia que nosotros sí tenemos, que le estábamos explicando al principio, que desde el Génesis 3 por ahí, Él no recibió eso. Así que Él sí pudo. Y por ser eterno, porque no vamos a seguir, porque si no, no vamos a seguir en la otra parte que nos falta. Por Él ser eterno, pagó esa deuda eterna que nosotros teníamos. De hecho, esa santidad es transferida a nosotras. Precisamente. Ese es el punto, como hablaba de la muerte entró por un hombre, así mismo la vida que es en Cristo por su sacrificio, ahora somos santificados en Él y por eso contamos con esa santidad. Entonces, pasamos a esta otra pregunta. ¿Qué es la mortificación? Esa práctica de la mortificación. Yo me preguntaba, ¿y qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando? Y créanme que yo lo pregunté también. ¿Saben qué? En todo este proceso que hemos estado hablando con relación a la santificación y la santidad y que estamos apartadas y que este mundo pecaminoso y esa inclinación por el mal y los pensamientos y los sueños y cómo fue que nosotros adquirimos esa naturaleza, la buena noticia de que vino un Salvador y nos redimió, pero en el proceso hay algo que tenemos que estar haciendo. Y es practicar la mortificación. Y yo decía, ¿en serio? Pero sí, así es. Con relación a la mortificación, ¿qué es eso? Porque mortificar, yo decía, pero eso no puede ser bueno por ningún lado. Porque más en términos dominicanos, ¿dónde estamos? Es que eso no puede ser bueno por ningún lado. Pero el mortificar es cuando uno está sometiendo un deseo que uno tiene y uno dice, no lo voy a hacer. Ejemplo, en el año que entro ahora, las mujeres, somos mujeres, ¿verdad? Siempre tenemos un bien común y ese se llama bajar de peso. No toques a ti. Bajar, te lo hablo por mí, yo no sé ella, pero por mí. Bajar de peso, ¿verdad? ¿Qué uno hace cuando uno quiere bajar de peso? Mortificar el deseo de comer. Yo creo que más bien nosotras somos las que somos mortificadas por lo que se cocina en la casa.
Usted ve el punto de vista de la perdón, sierva. me desbordé. Fui muy sincera. Usted está oyendo, la gente que la mortifica a ella, o sea, ella no mortifica el deseo que ella tiene. Así mismo es el pecado, señores. Usted dice que, pero mira, esa mujer me está tentando, ese hombre me está tentando. Pero ponte ropa tú, esos pantalones tan apretados que tú te pones. Ajá. Y lo que hay adentro Hasta de la usted. llaman esa mortificadora. Eso así. Eso, ella sigue en esa, ella como que se identifica bastante. Entonces, la práctica de la mortificación es que nosotras vamos a mortificar esos deseos que tenemos, pero con la palabra de Dios, es. diciendo no. En esta ocasión no. Que te vengan a provocar, que tus hijos te vengan a provocar, dicen no, hoy no, pero no es a ellos que te lo voy a decir así. Es a ti misma, que tú te vas a decir no, hoy no voy a gritar, hoy no voy a desesperarme, hoy voy a Podría llegar del decirse- trabajo tranquila. Podría decirse también que eso es también poner a trabajar el dominio propio. Oye, definitivamente. Ahora tú estás entendiendo. No, pero yo lo entendí. Pero el ejemplo, yo fui sincera y dije. Ahora ya está entendiendo. Sí. No puedes mortificar el pecado sin experimentar el dolor de la muerte. Exactamente. Morir. Es que Pablo lo dijo. Ya no vivo yo. Ujú. Y nosotras no queremos morir. No, es que el orgullo no nos permite morir. ¿Y que no? ¿Y por qué yo tengo que morir? ¿Que muera otro? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, a eso es lo que queremos decir cuando hablamos de mortificar. Y como dice la pregunta, esto incluye, para poder mortificar, nosotros debemos de entender el proceso de santificación, de que es Cristo en mí, de que es su palabra, de yo no ceder ante esa tentación o ante esa situación, porque debo de manifestar la santidad del Señor donde quiera que esté. No, aprender a decir no, a Sí. no ceder ante Sí. esa tentación de pecado que lamentablemente ese deseo nace en nosotras mismas. No es de que porque Wendy tiene esa debilidad, yo también no. Es algo que Exacto. nace, procede de nosotros mismos, que ahí entra la parte de la santificación, el estudio constante de la palabra, matar o echar al suelo, a morir, esa parte que quiere deleitarse dentro de nosotros en vez de que sea el Señor en nuestras vidas. ¿Sabe que Pablo tenía mucha lucha con todas esas iglesias en Colosa y eso por la incapacidad que tenían de presenciar y de enfrentar a menudo el pecado y la consecuencia del pecado, que es una de las cosas que nosotras tenemos que tener siempre pendiente y no sufrir esa amnesia espiritual que nos da? Y señores, de verdad le digo, la primera culpable, como dice, me declaro culpable de todo lo dicho, aquí soy yo. Nos da esta amnesia espiritual que nosotros como creyentes, como que verdaderamente se nos olvida totalmente quiénes somos y a quién representamos. Entonces, a cada momento tenemos que tener presente, como esa es la palabrita clave de ella, corandeo, que estamos siempre delante de la Así presencia de Dios, siempre delante de la presencia de Dios. Y si tenemos eso pendiente, créame, que vamos a lograr un cambio muy radical, progresivo, pero radical en nuestras vidas. Porque entonces, óyeme, pero yo estoy delante de la presencia de Dios. Sí. Y donde quiera que me voy, yo estoy delante de la presencia de Dios y yo soy su representante y yo tengo que dar testimonio de quién yo soy. Y créame, y eso es un mortifique, eso es mortificarte a ti misma, que quieres siempre estar saliendo. Señores, de verdad, a veces que uno quiere tirar la toalla y decir que le salga, y ahí así no fue que se nos fue dicho. Es importante decirnos a nosotras mismas que valga la pena en nuestras vidas ese sacrificio que hizo el Hijo. De que no lo echemos al tiradero. Él murió por mí, pero yo no se lo pedí, no. Sino Exacto. entender que lo hizo y que yo he entendido y que gracias a eso he sido salvada. Y tengo que depender y vivir en pleno gozo, porque a veces podemos Disfrutarlo, decir, exacto. ay, que la santidad se ve como complicada. No, la santidad conlleva vivir con una vida de gratitud, gozo, paz, que sobrepasa el entendimiento suyo y mi entendimiento. Por eso es importante estudiar la palabra y ahí vamos a poder vivir en plenitud, no como el evangelio, como una carga, sino como un deleite más bien. El principio principal, o vamos a decir como la idea principal que nosotros tenemos que tener es reconocer
confiar, pensar y actuar según nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Esa es la idea. Una vez que nosotros entendemos esto, entonces podemos actuar según la identidad. Otro consejo es que no podemos estar pensando que podemos luchar con una sola área de nuestra vida. Nosotros somos un ente completo y donde quiera que estemos es una lucha, y no solamente en mi casa o en mi área de trabajo o en mi área de estudio o en la iglesia. Es en todos los lugares, en el camino para cada una de esas áreas también. Donde quiera hay que nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar tratando, y que esas manifestaciones vienen tanto en público como en privado. Yo creo que la principal lucha que nosotros tenemos es la interna, de los bombardeos de la sociedad, de esas ideas totalmente tergiversadas de lo que nos enseña la palabra del Señor, de querer hacer lo que dice el montón, pero debemos de entender que lo que debemos de hacer es lo que nos dice Cristo, lo que nos dice su palabra, y esta es nuestra principal lucha. Si esa lucha interna, mental, la hemos vencido, todas las demás van a ser como más suaves, más suavecitas, porque vamos a tener ideas plantadas y cimentadas en la verdad de Dios. Y ya después lo otro, nosotros vamos a decir, no, es que la palabra del Señor me enseña esto y yo tengo que manejarme de esta forma. Por eso es importante que esa lucha, y siempre hemos dicho que nuestro campo de batalla es esta mente donde se abarcan varias ideas que a veces están muy lejos de lo que dice la palabra del Señor. Por eso es importante estar cimentadas y fundamentadas en la palabra del Señor. Algo muy importante, y estuvimos analizándolo anteriormente, es nosotros hacer morir esas actitudes y todo eso que quiere vivir en nosotras, y llamar las cosas como son. Pecado es pecado. Así es. Eso no se decora. Eso no se decora. Pecado es pecado. Entonces tenemos que reconocer, porque a veces nosotras queremos autoindultarnos. No sé cómo si hay otro término, pero como excusarnos a nosotros mismos y decir, no, pero eso no es tan grave, eso no. Sí. No, eso no. Llama las cosas como son. La inmoralidad sexual es inmoralidad sexual. Exactamente. Estoy siendo tentado por la impureza, así llámalo, eso es una impureza. La mentira es mentira. Estoy hablando mentira, estoy teniendo una lucha mental, estoy teniendo muchos pensamientos que no deben de estar ahí. Llámelo así y dígale, como tú decías ahorita, anteriormente, vaya directo, sea sincera, ábrase con el Señor y dígale, yo necesito asistencia aquí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo pasar esto? Y él nos va a dar la ayuda, porque Él está listo y dispuesto y deseoso. Nuestro Dios es tan maravilloso, y ese amor tan grande que Él tiene, su fidelidad es tan infinita, que nosotras nada más tenemos que decirle, necesito tu ayuda. Y eso sí se la puedo decir por experiencia. Él ha venido a rescate. Así es. Qué manera tan poderosa de nosotros poder ¿cómo tú decís? Ahorita tú dijiste una palabra, evocar todo delante del Señor y ser sincero y abrirnos, y Él nos va a ayudar. Las mujeres que somos de mucho hablar, sí. Yo creo que debemos de ser de mucho hablar con el Señor y presentarle todas esas situaciones, porque Él está dispuesto, como usted mencionaba, Él está dispuesto. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él la escogió a usted desde antes, es decir, que la tenía ya en sus planes, como Él te ha escogido a ti. Sé sincera delante del Padre, demanda la santidad, dile, yo quiero parecerme a ti, yo quiero ser santa, que mi hablar sea santo, que mi actuar sea santo, que yo cuando sienta pecar, que sea mortificado y que yo pueda matar ese deseo y rendirme a ti. Y quitarnos las máscaras. Exactamente. Quitarnos las máscaras y entender que eso, el pecado, es causa de castigo. Sí. Entonces, una vez que entendemos, como dijimos, que hay una consecuencia, inmediatamente vamos a levantar la cabeza. Si ya pecó, no es que usted se va a librar de esa consecuencia. Bueno. Lamentablemente las consecuencias van a llegar, pero como usted se ha arrepentido sinceramente de corazón, usted la va a recibir hasta como una bendición, porque eso va a ir transformando su vida y usted va recibiendo ese gozo
y entendiendo que no puede volver a pecar en lo mismo. No vamos a caer. No, si tenemos las consecuencias, nos va a recordar todos los días. Ahí no. Eso es como los niños malcriados, que tú lo corriges por lo mismo. Entonces nosotros debemos de ir creciendo en santidad, creciendo en la palabra del Señor para evitarnos todas esas consecuencias por pecar. Entonces, cerrando, Joana, a veces pensamos que ser santos implica ser serios, ser perfectos y que nos va a quitar la alegría y nuestra energía, pero en realidad no es así. No. Por el contrario, la santidad nos ayuda a ser plenos porque estamos cumpliendo la misión de Dios, la que Él nos ha encomendado. Nos ayuda a tener más energía, a estar más animados en nuestro día a día, cosa que a veces uno necesita recordar cosas que el mundo, la corriente, todo el impío te quiere quitar, te quiere hacer olvidar. Te digo, una amnesia que nos da espiritual. Y tenemos que tener esa motivación de agradar a Dios y de dar testimonio. Así que hagamos que de la santidad un estilo de vida para que nuestros hijos vean en nosotros que la santidad es deseable y trabajen y quieran alcanzarlo. Exactamente. Lo que es una realidad es que para ser santo hay que estar enamorado de Dios. Ay, me encantó esto. Enamorado de Dios. Y cuando se habla de enamoramiento es que constantemente usted quiere hablar con esa persona, quiere ver a esa persona, anhela escuchar a esa persona y sobre todo quiere parecerse a esa persona. Y se acordó ella de, sí, porque ya a mí se me está olvidando ese pedacito del enamoramiento. Queremos estar siempre con Él, ya que en esta vida, pero queremos estar con Él en esta vida, pero principalmente en la vida eterna. Y vamos a estar hablando en las otras entregas con relación a esa otra parte, porque eso pica y se extiende. Me gusta mucho cuando habla de la vida eterna. A veces nos conformamos aquí a este mundo y se nos olvida que no somos aquí, somos peregrinos y extranjeros. Y no, así no fue que se nos fue escrito, ¿ok? Pero sí, podemos disfrutar esta vida, pero entendiendo que somos santas, apartadas para Dios. Joana, ¿quieres agregar algo más? Que nuestra meta es el cielo, que tal vez aquí todo para parecer bueno, pero lo eterno es mucho mejor. Y si esa es nuestra esperanza viva, créanme que nuestro anhelo siempre será querer vivir en santidad. Eso es todo lo que puedo decir. Amadas, mis amados, que la paz de Dios sea siempre con cada uno de vosotras y que Él nos va a seguir ayudando a llegar a esa plenitud. No nos esforcemos por nosotros mismos, que no es por obra. Es por gracia y Él nos va a seguir ayudando. Hasta la próxima. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez Cepeda estuvo con ustedes. Chao, chao.